Entonces vamos ahora directamente a la ponencia del periodista Enrique Vargas Peña. Él es, todos lo conocen, ¿verdad? Y queremos escuchar un poco el enfoque ciudadano, explicando la necesidad de la aplicación del desbloqueo y su importancia para los paraguayos. Así que damos la palabra al periodista Enrique Vargas Peña. Gracias. Bueno, la primera cuestión que quiero señalar es que yo personalmente creo en esta institución, el Congreso. Y justamente por eso me parece imperativa la legitimación de su integración. Preguntaba Albert dónde estamos hoy. Y mi respuesta a esa pregunta es sencilla y dramática. En Paraguay hoy estamos muy cerca del colapso del sistema representativo y de un destino venezolano. El descreimiento de la opinión pública y de la ciudadanía a la clase política está llegando a un nivel sencillamente peligroso. La ciudadanía paraguaya no solamente no se siente representada por los que integran el Congreso en general, hay excepciones, sino que cada vez más, y esto es dramático, el país funciona aparte del Congreso. Es una situación realmente dramática y obviamente yo no me voy a poner a hacer proyecciones de si esto va a ser dentro de un mes, o un año, o 5 años, pero esta es la situación. ¿Por qué llegamos a esta situación? Rápidamente, porque lo que quiero es detenerme después en las objeciones que se plantean a lo que estamos proponiendo. ¿Por qué llegamos a esta situación? La lista, estimados amigos, la lista sábana es una consecuencia lógica y necesaria del sistema de representación proporcional. En consecuencia, para contestar un poco la situación, para entender un poco la situación, tenemos que remitirnos un poquito al origen del tema. El sistema de representación proporcional fue por primera vez planteado de forma coherente y sistemática, no originalmente, pero por primera vez de forma coherente y sistemática, por un enorme pensador liberal, John Stuart Mill. Stuart Mill se encontró en un momento dado de su vida con que la representación en el Parlamento británico, que ustedes saben es uninominal mayoritaria, dejaba fuera de la Cámara a un porcentaje de la población si el porcentaje se medía en términos ideológicos. El sistema británico es una representación territorial. En consecuencia, cada unidad, cada circunscripción, cada distrito es la que envía un diputado. En este sistema, si uno hace la composición ideológica y no territorial, dice, hay por acá una cantidad de gente que no está representada. Y John Stuart Mill tenía esa preocupación además porque estaba empezando a afectar a su partido, o al partido que le era afín, no sé si era miembro propiamente del partido, que era el Partido Liberal. Y por eso planteó una fórmula, tomando algunos antecedentes de Jefferson y otros experimentos que se hicieron en Estados Unidos muy al principio del siglo XIX, de la representación proporcional, y la propuso. Sin embargo, su idea nunca prosperó en Inglaterra, prosperó en Alemania. En Alemania la usó el señor Otto von Bismarck por la mismísima razón, pero con un propósito muy distinto. Porque el razonamiento de Bismarck fue, bueno, mira un poco que es notable este sistema, nos va a permitir hacer una representación ideológica y nos va a permitir reducir el número de interlocutores. Si
Si ustedes me permiten, voy a abrir un pequeño paréntesis en el tiempo y les voy a pedir que hagan una pequeña lectura de lo que aconteció en la reforma electoral rusa de hace 5 años. Porque el discurso de Vladimir Putin es exactamente el mismo de Bismarck. Es más, creo que lo calcó. Pero nos da la oportunidad de tenerlo actualmente, de verlo ahora y no de hablar de un libro de historia. Rusia, la Federación Rusa, al caer la Unión Soviética, establece un sistema uninominal mayoritario. Y Vladimir Putin, cuando llega al poder, restablece el sistema proporcional de listas. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que le generaba mucho más comodidad en la reducción del número de interlocutores políticos y en la reducción del número de partidos incluso, porque pusieron el esquema alemán del límite al porcentaje mediante el cual se puede acceder al Congreso. Simplemente lo menciono porque si ustedes quieren buscar en Google les va a ser bastante complicado encontrar Bismarck con referencia a la representación, pero les va a ser muy fácil encontrar Putin con referencia a la representación proporcional para ver su línea argumental. Cierro el paréntesis. ¿Cuál fue la idea de Bismarck? O sea, ¿cuál era la idea motriz de Bismarck? Y lo digo, ustedes me van a decir, ay, se va otra vez con una... No, Bismarck, estimados amigos, tenía una idea autoritaria del Estado. La razón por la que adoptó este sistema era porque era congruente con su visión autoritaria del Estado. No es un accidente que este caballero haya optado por este sistema. Porque en el sistema de representación proporcional lo que vio muy rápido el señor Bismarck es que las listas de candidatos se construían en base a liderazgos muy limitados, lo que nosotros llamamos hoy los caciques políticos. No, en Inglaterra, por poner un ejemplo, tenemos 650 distritos electorales donde cada diputado y cada candidato de cada partido es un cacique. En Paraguay tenemos 4, 10. Yo la vez pasada enumeré en un artículo de La Nación, mi lista de caciques políticos llegó a 10. Horacio Cartes, Luis Castiglione. No, Calé, no sé si es un cacique propiamente. Sí, estaba también Calé. Blas Llano, Federico Franco, Efraín Alegre, en el otro lado Pedro Padul, y en fin, esos no. O sea, 10 tipos en realidad son los dueños de la política paraguaya. En consecuencia, ahora llego a Paraguay. Bueno, Bismarck tomó este sistema, lo implementó y le funcionó perfectamente. Ahí es donde entra después el belga, el matemático belga D'Hondt, que le agrega una fórmula que es, entre paréntesis, la más eficiente posible para este sistema. O sea, si uno va a optar por este sistema, el sistema D'Hondt es fundamental. O sea, hay mucha gente que lastimosamente confunde, y discúlpenme la grosería porque iba a hablar así mismo en la calle, lo putea al pobre D'Hondt, y el pobre D'Hondt no tiene nada que ver. El D'Hondt lo único que hizo fue una fórmula para que el sistema funcione. Y así llegamos a que este sistema de representación proporcional fue adoptado por todas las semidemocracias en el mundo, justamente con criterios restrictivos, y es particularmente aleccionador al caso venezolano, porque en Venezuela acordaron trabajar sobre ese sistema en un pacto entre partidos que se llamó el Pacto de Punto Fijo, 1958. Punto Fijo, una especie de barrio, digamos, entre Caracas y La Guaira, y estaba ahí la casa del entonces líder del Partido Demócrata Cristiano, que se llama COPEI, Rafael Caldera. En la casa de Rafael Caldera se reunieron los líderes de los principales partidos a la caída de la dictadura Marcos Pérez Jiménez, y dijimos, ¿qué hacen? Bueno, vamos a hacer esto.
Vamos a hacer una repartija del poder. Ustedes van a gobernar un tiempo, nosotros un periodo, nosotros otro periodo. Pero además vamos a hacer una democracia restringida, con el argumento de que nuestro pueblo no está todavía preparado. Por ejemplo, en Venezuela no se elegían ni los intendentes ni los gobernadores, hasta Chávez, aunque ustedes no lo crean. O sea, todo el mundo votaba contra Chávez, pero antes de Chávez, los pobres venezolanos no podían elegir ni intendentes ni gobernadores, los elegían los partidos. Y el elemento que encontraron ideal para canalizar la representación fue la representación proporcional. Y así se repartieron el país. Nosotros hicimos la mismísima cosa en 1992. Exactamente lo mismo. A iniciativa del doctor Juan Manuel Benítez Florentino, Partido Liberal Radical Auténtico, pero con apoyo de todos los partidos, la Convención Constituyente incluyó en su artículo 118 el sistema de representación proporcional, como dándole rango constitucional. Y obviamente, como les dije al principio, este sistema tiene una consecuencia lógica y necesaria: la lista. Ahora, rápido me detengo en el tema de la lista, porque para mí ese es el quid de la cuestión. ¿Cómo se forma la lista? Hugo es un cacique político y una noche en su casa invita a comer un asado. Y dice: ya, vamos a meterle vamos a echar la campaña. Bueno, ¿cuánto es el presupuesto? No sé, $500,000. Ok. A ver, ¿cómo ponemos? Entonces Adolfo le dice: yo voy a poner 100,000, pero quiero el lugar número 2. Perfecto. Álvaro va a decir: yo tengo 50,000 nomás. Bueno, el 4. Yo le voy a decir: yo tengo 10,000. Quinto. Y así, en la casa de Hugo, entre gallo y medianoche, en un asado, se alquilan los puestos de la lista. Y así vienen al Congreso. ¿A quiénes son leales esos señores? En primer lugar, a Hugo, que hizo el asado. En segundo lugar, Adolfo es leal al que le dio los $100,000. ¿Y el pueblo? No está. Esto que les estoy contando en forma de anécdota es literalmente la realidad de nuestra vida pública paraguaya. Aquí voy a echar un poco de controversia con Adolfo para dar el siguiente pasito. Para intentar democratizar este esquema, que era cerradísimo, muchos hemos apoyado el voto directo, lo que en Paraguay llamamos el voto directo, que son las internas, las primarias de los partidos. Y le dijimos a los líderes políticos: ya que ustedes hacen la lista, pero por lo menos déjennos elegir la manera en que vamos a integrar las listas. Déjennos aunque sea hacer eso. Déjennos aunque sea que hayan varios liderazgos en cada partido, y que estos liderazgos, que las listas que cada uno de estos liderazgos produce sean resueltas por el pueblo. Y se hizo el voto directo. A Adolfo no le gusta, pero yo creo que es un paso adelante. Pero ahora nos encontramos con que el voto directo, por supuesto que no era la panacea, pero llegó a su techo. Ya no puede dar más de lo que dio en términos de abrir el sistema. Y entonces, lo que antes se resolvía entre 4, ahora se resuelve en un número un poco más grande, entre 10, 15. Los caciques de cada movimiento. El Partido Colorado tiene 4, el Partido Liberal tiene 4, Patria Querida tiene 2, el Oviedismo creo que tiene 1, no sé. Cada partido tiene muy poco. Pero los movimientos siguen operando en sí mismos exactamente como en el asado, igualito, no hay ninguna diferencia. Y entonces llegamos a la situación en que nos encontramos hoy en nuestro país, en este magnífico edificio, donde tiene que estar la representación del pueblo paraguayo, está la representación de unos caciques políticos y de sus financistas. La razón que explica
la vigencia de muchísimos proyectos de ley que no tienen absolutamente nada que ver con el deseo y la voluntad del pueblo paraguayo reside en las listas. Voy a dar un ejemplo, avisarme cuando paso el tiempo. La ley de ITV. La ley de ITV no tiene nada que ver con los deseos del pueblo paraguayo. Nunca tuvo y nunca tendrá. La ley de ITV fue resuelta por los financistas de Oscar Denis y de Luis Alberto Wagner. Fue a pedido de los financistas de estos dos senadores, que en ese momento eran senadores, y de nadie más. Y el trabajo legislativo consistió en el lobby de los financistas de estos dos senadores para convencer a la mayoría que finalmente logró la ley. Cuando el pueblo paraguayo se dio cuenta, el pueblo reaccionó. Y el Congreso ciertamente tiene todavía un grado óptimo de permeabilidad a mi juicio, y el Congreso mismo dio marcha atrás. Pero si el Congreso no hubiera tenido los otros elementos que en nuestro país todavía están operando en beneficio de la gente, como la libertad de prensa y la capacidad de movilización y las directas, estaríamos nosotros ahora con la ley de ITV. Y como esa ley, muchas de las cuales ni se conocen, no tienen impacto público porque son cuestiones muy cerradas. El resultado de todo esto, un desprestigio absoluto de la clase política. El país hoy sabe que los que están aquí no les representan. Todos los paraguayos sabemos que los diputados no solo no tienen ningún contacto con nosotros, sino que no quieren no tener, ni los senadores. Y el problema que genera esto es que esta institución, el Congreso, que es el pilar fundamental de una democracia funcional, está hoy mismo en un lugar sin estima. Y solamente falta que venga alguien a dar un empujón, alguien con habilidad a dar un empujón para que esta institución se cierre. Y eso es dramático para nuestro país. Va a ser dramático. Por eso es importantísimo dar el siguiente paso en la democratización del sistema político. Tenemos una constricción que es el artículo 118. Tenemos que seguir con las listas. Es el imperativo constitucional. Está bien, pero podemos desbloquear las listas. ¿Qué vamos a lograr con el desbloqueo? Y estoy terminando, te prometo. Con el desbloqueo nosotros no vamos a lograr ninguna panacea, estimados amigos. O sea, no tenemos que llamarnos a engaño. El desbloqueo no nos va a dar más comida, ni va a impedir que Carlos Portillo esté en este edificio. No, eso tiene que quedar claro. No nos tenemos que engañar. El objetivo del desbloqueo no es traer aristócratas al Congreso. El objetivo del desbloqueo no es traer premios Nobel. El objetivo del desbloqueo es legitimar el mandato. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Vamos a lograr más control popular y un poco más de participación. ¿Por qué? Porque Hugo va a poder seguir haciendo el asado en su casa, donde va a estar Adolfo, Álvaro, y va a poder seguir diciendo: Adolfo, ¿cuánto das vos por la...? Lo que ya no va a poder hacer es garantizarle a Adolfo el primer lugar que le vendió por $100.000. Eso ya no va a poder hacer. Es decir, le estamos cortando la mano a los caciques y le estamos dando a la gente un poco más de participación, porque la gente es la que va a decidir ese orden. ¿Va a dejar de venir Carlos Portillo? No, va a venir Carlos Portillo y tal vez vuelva Magdaleno Silva. No, es que es cierto, pero es porque no hay que engañarse sobre el tema. Lo que va a ocurrir es que tanto Carlos Portillo como Magdaleno Silva van a venir con un mandato legítimo, y sus propios representados van a saber que es por culpa de ellos que él está en el Congreso, que ellos están en el Congreso. Cosa que ahora no podemos decir, ni puede decir ningún político. A mí ustedes me mandan, como dice el Perínclito Gómez Berlangeri, a mí ustedes me mandaron algo. No, señor, a vos no te mandó nada al Congreso, a vos te mandó Blas ya al Congreso.
Lo que hicimos nosotros fue plebiscitarte, pero nosotros no decidimos que vos estés, ni que estés en ese lugar que estuviste. Y tengo, no sé si me queda tiempo, porque tengo dos objeciones de las que quiero hablar un ratito. Sí. Nos dicen que este sistema que queremos hacer para tener un poco más de control y un poco más de participación tiene dos objeciones. Debilita los partidos, dice. Mira vos, yo creía que la democracia era de la gente y no de los partidos. O sea, yo tengo entendido que la democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, y no la democracia del partido por el partido y para el partido. El señor presidente del Congreso, Julio César Velázquez, dijo en público, la vez pasada, creo que de este mismo asiento, que él está en contra del desbloqueo porque va a debilitar a los partidos. Sí, Julio, va a debilitar a estos partidos organizados de este modo, pero va a fortalecer al pueblo y va a organizar otros partidos en base a otras prioridades. Por ejemplo, acuerdos programáticos. Hoy, fíjense ustedes que el debate en la prensa hoy, ayer, anteayer y de hace 20 años no es programático. Estamos discutiendo qué tranza hay para ver quién va a ser presidente del Congreso, como si eso fuera importante. No tiene ninguna importancia, pero es ridículo, y sin embargo esa es la discusión. ¿Por qué? Porque los partidos están organizados como están. Esos partidos, mi querido Julio Velázquez, por supuesto que tienen que ser debilitados y tienen que ser sustituidos por otros partidos que se pueden seguir llamando Colorado Liberal y compañía, pero sobre otra base. Y nos dicen también, y esto para mí es lo más disparatado, que con el sistema de desbloqueo van a ganar los que tienen más plata. Mira vos, ¿y ahora? ¿Quién gana? Pero si Adolfo acaba de comprar su banca con $100,000, ¿qué hacemos con el desbloqueo? Adolfo va a comprar su banca por $100,000, pero va a tener que convencer a 5,000 tipos, aparte de Hugo. O sea, por donde se lo mire, el argumento de la plata no tiene consistencia, ninguna consistencia. Y nada, digamos, como resumen, creo que he dicho.